Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, un privilegio estar una vez más con todos ustedes. Me, me honra el Señor con el poder trasladar su palabra, su bendita palabra. Antes de ir a la enseñanza de esta noche bendita, de este día que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha permitido pues tener, quiero decirle que la palabra de Dios, por eso se le llama la palabra, Él la dijo, Él la habló y dice la Biblia, los santos profetas la escribieron. De tal manera que si tú y yo obedecemos lo que está escrito en la palabra de Dios, no estamos obedeciendo como la gente comúnmente dice que es un libro más. No, estamos obedeciendo la palabra del Dios vivo. Estamos nosotros recibiendo enseñanza que Dios trasladó de los siglos a nosotros de una manera escrita. Es importante mencionar que sí tiene errores de traducción, no que la Biblia esté mal, sino que al trasladar de un lenguaje, de un idioma a otro, pues sí tiene sus déficit, pero que Dios nos ha permitido estar en un momento de la historia muy importante, en un momento de la historia en el cual tenemos muchas herramientas para que no sea impedimento esos errores de traducción, sino que sea una bendición para nosotros el ir a los originales, el poder escudriñar lo que Dios tiene para nosotros. Así es que, pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este tiempo donde lo dedicamos a aprender un poco de la palabra de Dios. No me atrevo a decir un mucho porque realmente la palabra de Dios es infinita, pero sí podemos aprender un poco el día de hoy y podemos tú y yo recibir una enseñanza que viene de los cielos. Así es que acompáñeme en esta noche primeramente a orar. Vamos a orar primeramente, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para poder comprender bien a bien lo que Él quiere trasladarnos. Y no que sea una interpretación humana, sino que sea una interpretación, una palabra que viene del cielo. Así Jesús lo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Así es que vamos a orar, ayúdenme a orar juntos desde su hogar, en el trayecto, tal vez unos todavía siguen en su trabajo, otros a lo mejor ya están descansando, otros están en sus habitaciones, en su devocional, otros están a lo mejor en la sala juntamente con la familia y los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder recibir de tu palabra, de poder, Señor amado tuyo, poder recibir, Señor, esa palabra que viene del cielo. Permite que hoy podamos, Señor, aprender un poco más de ti, de tu palabra, y que podamos, Señor mío y Padre mío, poder recibir enseñanza, poder recibir, Señor, cómo es de que debemos de practicar día a día esta bendita palabra. En el nombre de Jesús bendigo a todos los que están detrás de esta cámara, todos los que están al alcance de mi voz y que el Señor les sea hablando a su corazón para que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. Amén y amén, en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, si me acompaña usted al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, ahí lo tenemos en pantalla. Este versículo lo puse en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y hemos explicado acerca de las diferentes versiones, ¿verdad? Pero en la Reina Valera 60 lo dice de una manera bien importante e interesante. Pero cuando miré esta versión, miro lo siguiente, mire, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a las ovejas. Lo voy a volver a leer para que si alguien no lo escuchó o no lo alcanza a ver en la pantalla. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias.
El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a las ovejas. Nosotros miramos en este versículo, en la Reina Valera 60 dice el aguijón, y que pues nosotros al revisar esas herramientas que utilizan las personas que están en el campo, pues es un artefacto que utilizan para pues pullar, para de alguna manera lastimar, no de una forma mortal, pero sí para poder ir enseñando al rebaño. Pero lo importante que de este versículo es que dice, son dolorosas pero necesarias. Y que cuando empieza aquí el sabio Salomón, cuando empieza a comparar ese artefacto, lo compara con palabras, dice, el conjunto de sus dichos. Es decir, que el ministerio pastoral está dotado de muchas herramientas. Y una de ellas es este aguijada o este aguijón. No es que vamos a lastimar a las ovejas, sino que es un instrumento que ayuda a corregir, porque dice aquí, para guiar a las ovejas. Entonces, un artefacto que Dios dotó al ministerio pastoral para poder enseñar, para poder guiar, y por eso el tema de hoy, la importancia pastoral. Es de suma importancia que cada uno de nosotros tengamos un pastor. Y déjeme comparar esto con algunos dichos que ocupa la gente. Hay gente que predica el evangelio, pero que ellos se escudan en que ya no hay apóstoles. Y que cuando nosotros miramos, ocupan un contexto donde dicen, es que Jesús es el sumo apóstol y sacerdote. Y ese versículo lo ocupan, ¿para qué? Para, amado hermano, evadir que hay ministros que están por encima de los ministros pastores. Entonces, si ocupáramos esa lógica mundana, esa lógica humana, entonces nosotros no podríamos estar en una congregación, porque Jesús es el buen pastor, Jesús es el pastor de pastores, dice la Biblia que aún es el príncipe de los pastores. Y si ocupáramos ese argumento como para ya no ir al templo, pues no habría ningún templo, porque ya no necesitaríamos pastores, ya no necesitaríamos ministros que ocupan la palabra de Dios, que es muy necesaria para guiar al pueblo de Dios. Me gustó esta versión porque dice doloroso, pero necesario. Doloroso, pero que es de suma importancia. Entonces, mi amado hermano, miramos esta herramienta como algo necesario, como algo de gran importancia dentro del pueblo de Dios. Y que cuando vamos mirando algunos versículos que ahorita los vamos a ver, nos vamos dando cuenta de esa gran importancia. Pero antes de ir al tema en general, a lo grueso del tema, quiero hacer una acotación antes de poder ir a lo grueso del tema. Yo me recuerdo que he tenido la bendición, el privilegio de que pues el Señor haya puesto en mi camino hombres de Dios y mujeres de Dios que guiaron mi vida en el camino del Señor. Yo miro que mucha gente se rehúsa, se resiste al ministerio pastoral. Se resiste ya sea porque a lo mejor esa oveja sabe más que el pastor en el sentido secular o a lo mejor en el sentido espiritual. Tal vez habrá personas que pues miran de una manera pues denigrante por la edad, ya sea porque es muy viejo, ya sea porque es muy joven. Miramos otro tipo de personas que pues sí reconocen esa autoridad, pero no se acercan. Otras personas, ¿verdad? Solamente cuando hay necesidad, pero cuando no hay necesidad, no existe el ministerio pastoral. Entonces yo tuve el privilegio de que hombres y mujeres que Dios les dio esa bendición de pastorear a mi vida. Y he llegado a la conclusión, hermano amado, que hasta el día de hoy el ser pastoreado, el que yo tenga esa bendición,
pues te va formando, te va ayudando, te va haciendo crecer y que no puedo mirar algo malo de ello. Yo sé que como seres humanos, pues yo miré, ¿verdad?, situaciones dentro de los ministros que Dios me envió para formarme. Y pues claro, tienen sus errores, tienen defectos, sí pecan. Pero hermano amado, no podemos nosotros basar nuestra vida en el pecado de otros. No podemos basar nuestra vida en los errores de otros, sino que nosotros tenemos que mirar lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Eso lo dice plenamente el libro de Filipenses, que nosotros tenemos que pensar en cosas buenas. Tenemos que nosotros mirar nuestra vida desde el punto de vista que ¿qué nos falta a nosotros? Pero mirar, ¿verdad?, en este caso el ministerio pastoral como una bendición de parte de Dios para bendecir nuestra vida, para transformar nuestra vida, para que nuestra vida vaya de gloria en gloria. Entonces, déjeme seguir en esto. Entonces, el tema de hoy, la importancia pastoral. Acompáñame a Cantares 1:17, por favor. Cantares 1:17. Aquí vamos a mirar algunas cosas. Cantares 1:17. Dice aquí, mire, está hablando en este momento, verso 7, la amada. Así lo va poniendo el libro de Cantares. Cuando lo escribió el sabio Salomón, lo hizo como una especie de argumentativo. Habla de la novia, habla el novio y es interesante. En el verso 7 dice, amor mío, dime a dónde llevas a pastar tu rebaño. Dime a dónde lo llevas a descansar al mediodía. Si me lo dices, podré estar a tu lado. No tendré que estar buscándote a escondidas entre los rebaños de tus amigos, como mujer que lleva un velo. Verso 8. ¿Cómo no vas a saber dónde encontrarme? Está hablando el novio. Tú eres la más hermosa de las mujeres. Si no lo sabes, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar a tus cabritos junto a las carpas de los pastores. Miramos aquí a una mujer, figura de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, el cúmulo de hombres y mujeres cristianos que están en la búsqueda del Señor. Y miramos esta alegoría de esta mujer, prototipo de la iglesia, que hay mucha parte de la iglesia que está así, y le está preguntando como prototipo al amado que es Cristo, y le dice, hermano, ¿dónde llevas a descansar a tus corderos? ¿Dónde llevas a descansar a tus ovejas? Y le pregunta, es que no quiero estar viendo de aquí para allá. Pero la respuesta de Jesucristo es, hermano, precisa y concisa, y le dice, ¿cómo no vas a saber? Entonces, la iglesia debe de saber dónde está el amado. Debe de saber qué le agrada al amado, cuáles son sus horarios, porque aquí le dice, ¿en qué momento haces descansar a las ovejas? Entonces me está hablando de un horario y le dice, ¿verdad? Oye, déjame estar contigo. Pero su respuesta es gentil, tan gentil, pero también le está diciendo, es que tú deberías de saberlo. Es que tu iglesia debes de saber dónde está el amado, dónde está Cristo. ¿En qué momento te voy a bendecir? ¿En qué momento te voy a hacer descansar? ¿En qué momento te voy a proveer? Porque cuando se descansa, la oveja come, la oveja bebe, toma agua. Entonces Jesús le está diciendo, ¿cómo no vas a saber encontrarme? ¿Cómo, iglesia, no vas a saber dónde te van a sanar? ¿Dónde te van a dar de comer espiritualmente? ¿Dónde te van a dar ministración para que esas preocupaciones, esos problemas que tienes, te den palabra de Dios para que salgas de ahí? Entonces, hermano, miro la gentileza de nuestro Salvador, pero a la vez le está haciendo notar que la iglesia debe de saber dónde está el amado. Y a partir de ello le dice, mire, si no sabes, primero le está preguntando, ¿cómo no vas a saber? Es decir, que debería de saberlo. La iglesia debe de saber dónde está el amado. Y el amado, pues nosotros sabemos dónde está.
¿Y dónde nos ministra? Y alguien podrá decir, bueno, yo no sé. Bueno, está dentro del templo donde nos reunimos. Y habrá alguien que diga, es que la Biblia dice que donde 2 o 3 se congreguen, ahí estoy yo. Por supuesto. Y por supuesto que si yo le oro en este lugar, en este cuarto solo, pues el Señor va a estar aquí, porque la Biblia dice que no hay lugar donde no esté el Señor, donde esté el Espíritu Santo. Pero aquí me está preguntando, aquí está diciendo, ¿dónde haces descansar? ¿Dónde sanas a tu pueblo? ¿Dónde alimentas a tu pueblo? ¿Dónde le das sabiduría, entendimiento, capacidad, transformación? Eso definitivamente está en el templo. Y en el templo no por obligación, sino por deleite de decir, yo quiero más, yo quiero aprender más, yo quiero saber más, yo quiero recibir eso que el Señor me quiere dar. Entonces, amado hermano, miramos esto que debería de saberlo la iglesia. Pero mire, qué lindo es nuestro Salvador, porque dice, si no sabes, sigue las huellas del rebaño. Entonces nosotros miramos que la oveja en esta situación, posiblemente una buena oveja, ¿verdad? Una oveja obediente, es mayor que esa parte de la iglesia que no sabe a dónde ir, que no sabe dónde la van a bendecir, que no sabe dónde la van a ministrar, que tiene problemas, que tiene desesperación, que tiene tribulación, tal vez no ha podido dormir, tiene insomnio, le duele la cabeza, está preocupado, a lo mejor tiene deudas, tiene situaciones que no puede solucionar y que, hermano amado, por lo menos nosotros debemos conocer una persona en esa situación y decirle, mira, tú estás de esta manera, te voy a llevar al lugar donde ahí el Señor te va a bendecir. Y eso definitivamente es el templo. Entonces, hermano amado, por supuesto, hay muchos rediles. Por eso dice aquí, ¿en dónde te encuentro? Entonces, aquí la respuesta de nuestros alberos es, sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas de la oveja obediente, de la oveja que está siguiendo la voz del pastor de pastores, que se llama Jesucristo. Pero entonces miramos, hermano, que hay parte de la iglesia de Cristo. Y no me estoy refiriendo a la iglesia local, sino a la iglesia mundial, que no sabe dónde está el Salvador. Y alguien puede decir, pues es que en cualquier templo. Pues miramos que no. Porque aquí dice, ¿dónde? No quiero estar. Lo voy a regresar. Ahora déjeme aquí pintarle. Muy bien, déjeme pintarle. Mire, le vamos a pintar aquí de color amarillo. Mire. No tendré que estar buscándote. Ay, híjole, está muy delgadito. Está muy delgadito aquí, híjole. Está muy delgado, pero a ver, vamos a ver. Buscándote a escondidas entre los rebaños de tus amigos. Porque esta mujer está preguntando por dónde está Cristo. ¿Dónde está el Salvador? Y alguien puede decir, en cualquier templo. No dice, no quiero estar buscándote en los diferentes rebaños. Entonces Jesús está dando una respuesta, hermano, bien, muy linda. ¿Cuál es la respuesta que está diciendo? Es que mira, ve, sigue a las ovejas obedientes. Sigue a las ovejas que están escuchando la voz pastoral. Para que entonces tú que no sabes dónde estoy, sigas a las ovejas y vas a encontrarte conmigo. Pero termina diciendo, y lleva a pastar a tus cabritos junto a las carpas de los pastores. Entonces, hermano, es necesario el ministerio pastoral. Pero acoten que yo he tenido la bendición de ser pastoreado. Y cuando alguien tiene el privilegio de ahora encargarse de una iglesia, no se graduó de ser oveja, sigue siendo oveja y tiene que seguir siendo ministrado. Porque las ovejas tenemos necesidades en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y para eso necesitamos el ministerio pastoral. Pero entonces, hermano amado, cuando miramos esto,
Dios da la bendición de que tengamos a un ministro, ministra para ser bendecidos. Pero la actitud de mucha gente es, ¿qué me va a decir? ¿Para qué? A lo mejor está ocupado. Siempre atiende a los mismos. ¿Qué otra cosa podría decir? No me va a solucionar nada. Pues es que uno no te va a solucionar nada. Uno te va a dar el consejo y el que te va a dar la solución es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermano amado, miramos que mucha gente no tiene esa fe de decir, es que esa persona, esos ministros, ese ministro que está ahí delante es mi pastor. Y cuando no hay reconocimiento de autoridad, entonces no van a recibir lo mismo que aquella oveja que está siendo obediente. Ahorita se lo voy a demostrar bíblicamente hablando. Mire, acompáñeme a primer libro de Pedro 5.2. Primer libro de Pedro 5.2. Primer libro de Pedro 5.2. Mira, dice aquí, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. El apóstol Pedro está haciendo una encomienda a aquellos que están al cargo de una iglesia. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Entonces está hablando de un rebaño. Verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. Entonces aquí quiero hacer esa transición. Definitivamente vamos a seguir siendo ovejas. Tiene bendición la oveja, pero tenemos que evolucionar a la calidad de hijos espirituales. Y aquí miramos esa transición que el apóstol Pedro está diciendo, porque comienza con un cuiden del rebaño, es decir, cuiden a las ovejas, cuídenlas, aliméntenlas, enséñenles, denles consejo, ¿qué diría? Pues límpienlas, todo lo que se le tiene que hacer a una oveja. Pero en el verso 3 dice, sino guíenlos con un buen ejemplo. Discúlpeme lo que voy a decir, pero una oveja literal, si yo me baño, no se va a dar cuenta. Si yo leo, no se va a dar cuenta. Si yo canto, no se va a dar cuenta. Y no porque la oveja no tenga una inteligencia, me estoy hablando en lo físico, en lo literal, sino porque el animalito no tiene la misma capacidad que un ser humano. Pero si tú miras a un humanito, por un bebé, por muy pequeño que sea, te está imitando de acuerdo al ejemplo que le estás dando. Entonces, por muy inteligente que sea la oveja, no se puede comparar con un ser humano. Y entonces aquí el apóstol Pedro está hablando de esa transición. ¿Cuál transición? De que si eres buena oveja, vas a transicionar a calidad de hijo. Y esto, hermano, Dios lo quiere. ¿Por qué Dios lo quiere? Porque dice la Biblia que Dios quiere que tengamos su imagen y su semejanza. Vamos a seguir siendo ministrados alegóricamente como ovejas, sí, porque nos va a seguir alimentando, nos va a seguir proveyendo, nos va a seguir cuidando. Pero también quiere ese trato de padre hacia hijo. Por eso la oración modelo dice Padre nuestro, no dice Pastor nuestro, sino que debemos de avanzar a una condición de hijos. Voy a decir esto, ¿verdad? Para darme a entender. Si usted en su casa tiene una mascota y la cuida, la baña, le alimenta, le enseña a lo mejor algún truco, pásame la patita, date la vuelta y todo eso, ¿verdad? Pero si usted tiene a la par un hijo o una hija, no lo trata igual que la mascota. Porque la mascota a lo mejor tiene su lugar donde dormir. Pero su hijo tiene, o su hijo o su hija tiene su cuarto, tiene su cama, tiene su propia ropa, tiene alimento, lo lleva de aquí para allá.
Y yo sé que a lo mejor hay gente, ¿verdad?, que tiene a sus mascotas muy consentidas, pero hay una distancia abismal. Entonces, cuando miro esto, dice el apóstol Pedro, es que miren, ahora tienen que ser un ejemplo. Empieza hablando de las ovejas, termina hablando del ejemplo. Y sigue adelante, usted lo puede leer en su casa, y entonces usted mira que se está refiriendo a seres humanos, pero empieza con una oveja. Entonces, hermano amado, es importante el ministerio pastoral, porque conforme vayamos dejándonos moldear por esas aguijadas que muchas veces duelen, entonces vamos a evolucionar a calidad de hijos. Y vuelvo a repetir, no es que yo le voy a agredir, o que se le va a agredir, o que se le va a mal hablar, o que le vamos a dar una tunda, no, de ninguna manera. Sino que la palabra de Dios va tocando nuestra vida, de tal manera que si alguien a lo mejor dice mentira y estamos predicando algo de que no digamos mentiras, le va a doler. Va a ser una aguijada que va a doler, pero que es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque, amado hermano, se tenía que decir que no hay que mentir. Porque Dios es Dios de verdad. Cuando una persona miente, su padre no es Dios, su padre es Satanás. Está bien claro en la palabra. Porque dice, es que Satanás es padre y padre de mentira. Entonces, si nosotros, hermano amado, mentimos, entonces no estamos adoptando la paternidad del Dios vivo, sino estamos adoptando la paternidad del maligno. Entonces, hay cosas que se tienen que decir. No podemos nosotros como ministros solamente hablar de que Dios es bueno, de que Dios nos va a bendecir y Dios nos va a fortalecer y Dios es amor. Por supuesto que eso debemos de predicarlo, pero también tenemos que predicar cosas que muchas veces no nos agradan. Y que cuando nosotros vamos a consejería, vamos a ayudar a la oveja. Vamos a ayudar a este hermano que tiene el problema, que esto, que el otro. Pero cuando nosotros le empezamos a mirar, porque una de las funciones pastorales es ver la condición de la oveja. Haga de cuenta que tenemos una oveja literal y le damos vuelta, miramos, vemos qué le está pasando a esta oveja. ¿Qué tiene? Está sucia, a lo mejor tiene animalitos, a lo mejor tiene una raspada, tal vez vino un depredador y le mordió y está infectada la piel, o ya entró, fue más profundo. Se tiene que mirar en lo literal. Lo mismo en lo espiritual. Y entonces, si vamos detectando que son situaciones que la misma oveja, hermano amado, propició, pues le tenemos que decir, es que ya no lo hagas más. Tienes que ahora que hacer esto. Le voy a poner un ejemplo. Si una ovejita está el redil y se sale del redil, de la jaula, ¿verdad?, donde están todas las ovejas, pues es probable que un animal, ¿verdad?, puede ser un lobo, puede ser un zorro, depende, ¿verdad?, en el área geográfica donde pongamos ese redil, pues va a haber un depredador al acecho. Pero hermano, ¿por qué le estoy diciendo esto? No vamos a culpar a la oveja, pero si la oveja propició eso, le vamos a decir, mira, es que no es correcto, para que su vida vaya bien, para que su vida mejore. Y eso es parte de este tema, porque no es solamente el decir, sí, esa persona es el que me pastorea, es mi pastor, es el ministro que Dios me puso para mi bendición. Eso no es suficiente, sino que nosotros tenemos que aceptar el consejo, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, porque va a ser parte de nuestra evolución, va a ser parte de nuestro crecimiento para poder llegar a hijos, para poder, hermanos, ser hombres y mujeres que transicionaron de oveja a hijo. El hijo, la Biblia dice que el hijo no sale de casa nunca, es heredero, pero una oveja no es heredera. ¿Tiene sus bendiciones el ser oveja? Por supuesto, mi amado hermano. Por supuesto que tiene bendición y tiene cosas y todo. Gloria a Dios por ello. Pero cuando miramos las cosas que tienen los hijos, no podemos comparar. Entonces, por eso el apóstol Pedro está diciendo a los ministros, pastores, den ejemplo,
para que entonces la gente cambie a una transición y en esa transición tenga la calidad de hijo. Déjeme ponerle otro ejemplo. Acompáñeme a Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Mire, son 6 versículos que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí, de manera rápida. Dice aquí, Salmo de David. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Versículo 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Verso 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Esto de viviré por siempre se aúna al Nuevo Testamento cuando dice que los hijos, dice, el siervo no sabe qué va a pasar con su Señor, pero el hijo sí sabe y se queda en la casa para siempre. Entonces nosotros miramos que versículo 1 de Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Entonces David está entendiendo que es una oveja, pero termina este salmo diciendo, y voy a estar en la casa. Disculpe, yo sé que hay gente que ha quitado el límite. Es decir, que los mascotas las meten a la casa. Pero Dios no hace eso. Dios es un Dios de orden. Y no quiere decir que voy a maltratar a mi animalito, a mi mascota. No, de ninguna manera. Sino que tiene un orden y tiene un lugar específico cada cosa. Y empieza, Jehová es mi pastor. Entonces dice David, yo soy una oveja. Pero termina diciendo, es que yo soy hijo y no voy a salir de la casa de mi padre. Qué hermoso, qué espectacular, hermano, ¿cómo diríamos? Este proceso de la oveja. Tal vez me equivoqué, ¿verdad? Con el tema, tal vez deberíamos de llamarle el camino de la oveja. Porque la oveja debe de caminar, de desarrollarse a llegar a la calidad de hijo. Y vuelvo a repetir, aunque seamos hijos, vamos a seguir teniendo algunos tratos de oveja. No porque dejemos de ser hijos, sino porque seguimos siendo parte del redil del pueblo de Dios. Entonces, mire, miramos esto y yo digo, Señor, primeramente David entendió que era una oveja, que necesitaba un pastoreo. Ahora, déjeme ser muy claro en esto. David tuvo ministros que lo trataron como oveja. Hermano amado, no crea que nada más se las dio del rey David y trato directamente con Dios. No, nosotros miramos que él tuvo un trato con sacerdotes, tuvo un trato con profetas y que dejó que ellos ministraran su vida. Por eso este hombre, hermano, Dios lo bendijo de una manera sobreabundante. Porque miramos que su rey, el rey Saúl, estuvo en su contra. Pero ¿por qué no reaccionó de una mala manera? Porque él sabía, hermano, las leyes. Se las trasladó el sacerdote Sadoc, se las trasladó Natán, se las trasladó hermano Samuel. Qué importante entender el pastoreo. No solamente dijo David, Jehová es mi pastor, nada me falta. No, él entendía este trato. Él primeramente tuvo la bendición de poder tratar con ovejas literales. Él fue pastor de ovejas. Pero también tuvo ese trato espiritual. Porque desde que se encuentra con Samuel, profeta de Dios, él se deja ministrar. Él se deja ministrar poniendo aceite. Él se deja ministrar cuando lo cubren, cuando le enseñan, cuando aún le dicen su pecado. Déjeme ser muy claro con esto.
Porque viene Natán y le dice, mira rey, y le hace una alegoría, y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, y había uno que tenía solo una corderita, y usted se sabe esa historia, y se la quita, se la roba, y le dice a David que el tal muera. Y le dice Natán, es que eres tú rey. Entonces tuvo la humildad para decir, sí es cierto, he pecado. Porque nosotros miramos posterior a David, reyes, hermano, que venían profetas y le decían, es que estás en una condición inadecuada. Y los mataban. Mataban a esos ministros de parte de Dios para seguir con su desfachatez. No tuvieron la humildad de decir, sí, estoy en un pecado. O tal vez no puedo con este pecado. Sí tengo un pecado, pero no puedo dejarlo. Tal vez, y vemos el Salmo 50, no me acuerdo si es 51 o 52 de David, que empieza a decir, Señor, el pecado siempre va delante de mí. Dice, es que en pecado me concibió mi madre. Y él empieza con una condición diciendo, es que sí tengo cosas que están dentro de mi alma que me impulsan a hacer cosas inadecuadas. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo esto, porque David, siendo el rey de Israel, uno de los reyes más poderosos que ha tenido esta tierra, hermano, tuvo la humildad de decir, sí, cierto, me están pastoreando, me están diciendo, me están dando una aguijada donde me duele, pero es necesaria. Y que muchas veces mucha gente se va de las iglesias, porque uno le dice, es que mira hermano, este es el camino. Y no a nuestro parecer, oiga bien con él, no es, hermano Ulises, ¿qué me recomienda con esto? Ah, sí, mira, haz esto y esto y esto. ¿De mi experiencia? No, de ninguna manera, sino que debe ser la palabra de Dios trasladándosela a la oveja, para que la coma, la deguste y diga, esto es lo que tengo que hacer. Entonces no es nada más un buen consejo, porque mucha gente está acostumbrada a, haz esto y esto y esto, pero no es bíblico. Entonces no va a tener la misma, el mismo poder, la misma, ¿cómo diría yo? El mismo poder de transformación. No se podría, hermano. Porque la palabra de Dios no tiene con qué compararse. Por el mejor deseo que yo tengo, por la mejor experiencia que yo tenga, y le diga, hazle de esta manera, no se puede comparar jamás con la palabra bendita de nuestro Salvador. Pero entonces mucha gente no le agrada. Mira, es que debes de hacer esto. Honra a tu papá, pero es que me golpeó, honralo. Pero es que usted no sabe, se comportó mal, me hizo esto, honralo, perdónalo. Es duro. Esa guijada puede ser, hermano, muy dolorosa, pero es de suma importancia, de tan gran importancia que eso puede cambiar, hermano, ¿cómo diría yo? El rumbo de nuestra vida y de nuestra descendencia. Por eso es tan importante el ministerio pastoral. No quitando al ministerio magisterial, profético, apostólico, evangelístico, no, de ninguna manera. Todos tienen su importancia. Pero dentro del redil, dentro de la iglesia, es importante que nosotros como ovejas digamos, está bien, yo acepto a esa persona como un ministro de parte de Dios para que me pastoree. Y aunque sea algo doloroso, bíblicamente hablando, pues lo voy a aceptar. Hermano, yo vuelvo a repetir, he tenido esa bendición. Y cuando me dicen, es que no hagas esto por esto y esto, entiendo que duele. Y como entiendo que duele, por eso muchas veces uno lo hace con un poquito más de tacto. Conmigo lo hicieron con muchísimo tacto. Pero como entiendo que muchas veces nos incomoda, trato de hacerlo con mayor tacto. Para que entonces la oveja lo entienda. Es una guijada que se tiene que dar, pero que sea lo menos dolorosa posible. Para que esa oveja evolucione y llegue a calidad de hijo. Pero entonces miramos que David decía, es que entiendo que soy una oveja. Entiendo que necesito alguien que me pastoree. Y lo estuvieron pastoreando toda su vida. Lo estuvieron pastoreando. En el caso de su hijo ya no hubo ese pastoreo. Ya no lo hubo. Porque si él hubiera tenido ese pastoreo, le hubieran dicho, hey, lo que estás haciendo no es correcto. O lo que vas a hacer no es correcto, en el caso profético. Pero entonces miramos, hermano, esta enorme bendición. No es solamente decir, sí, el pastor de ahí. No, sino, y no estoy diciendo que diga, es que mi pastor. No es necesario. Sino esa, ¿cómo diría yo? Esa convicción de decir, es que esa persona es la que Dios envió para mi bendición.
Y por supuesto que se debe notar que estamos cambiando, que estamos siendo bendecidos, que estamos siendo transformados, que las cosas van mejor. Y no estacionarnos en lo económico, porque mucha gente dice, es que ya me va mejor, ya, gloria a Dios. No, ya estás más contento, ya no tienes cara de amargado, ya no tienes tristeza, los problemas se están desvaneciendo, se están quitando, sí se están solucionando las cosas. ¿Realmente descansas bien? ¿O ya te están abrumando tanto los problemas que no sabes qué hacer y que piensas correr y que muchas veces dices, cambiándome de ciudad, va a ser suficiente? Entonces no hay solución ahí. Y vuelvo a repetir, muchas veces no es cuestión de que si hay o no hay ministro pastoral, sino que uno, como David, diga, es que soy oveja. Ahora, déjeme ir adelante, mire, déjeme ir, me sobran 15 minutos, pero creo que sí lo podemos lograr. En verdes pastos me deja descansar, es decir, se come el alimento. Nosotros en esta iglesia, de Iglesia de Cristo Nación Santa, alimentamos por lo menos 3 días. Domingo, miércoles y sábado. Déjate alimentar. Déjate llevar el alimento que te va a fortalecer para tu día a día. Déjate alimentar. Déjate capacitar, déjate descansar, vaya. Porque no puedes, la oveja no puede caminar y comer. No se puede. Entonces tienes que dejar tus labores un par de horas. Conforme te vas enamorando del Señor, vas entregando más tiempo. Pero entrégate al Señor, déjate alimentar, déjate descansar. Los domingos busca la manera de decir, bueno, ya no voy a trabajar. Para que el Señor te fortalezca el día domingo. Para que el Señor te fortalezca y te dé el impulso para decir, ya llegó miércoles, déjame alimento un poco más y llego hasta el sábado. Entonces, hermano, déjate alimentar. Déjate descansar. Ahora, siguiente, renueva mis fuerzas. Porque al haber descanso, pues se regeneran fuerzas. Pero si no te dejas descansar, hermano amado, muchas veces les digo a hermanos, ya no trabajes el día domingo. Pero es que no me va a alcanzar. Déjate descansar. Dios te va a dar. Porque al final de cuentas, aunque uno tenga un ministro, persona, un ser humano, si te está trasladando la palabra de Dios, al final te está pastoreando un ser humano aquí en la tierra, pero te termina pastoreando el pastor de pastores, a quien nosotros le debemos de dar cuentas como ministros, a quien nosotros le debemos de dar cuentas de cada una de sus ovejas. Y el Señor se agrada cuando alguien dice, le está haciendo caso al que yo le envié, le está obedeciendo por mi palabra a esa persona que yo delegué para que evolucione a hijo. Entonces déjate descansar, déjate alimentar, para que la palabra de Dios te fortalezca, te guíe, porque la palabra te va a guiar. Eso lo vimos en Eclesiastés. Me guía por sendas correctas. La palabra de Dios te trasladamos. Es la palabra de Dios que te va a guiar para que tú tengas una vida buena. La gente piensa que debe de robar, debe de delinquir, le baja gramos a la báscula, pone cosas de menor calidad para que según tienen más ganancia. Pero eso no es un camino correcto. Eso no es una senda correcta. Pero cuando te dejas ministrar por la palabra, dices, perfecto, lo voy a dejar de hacer. Y Dios te bendice. Dios te va a dar más. ¿Por qué? Porque le gustan las balanzas justas. ¿Por qué? Porque Dios le agrada que seamos, hermano, rectos. Entonces, déjate aquí, hermano, guiar con la palabra de Dios que te estamos trasladando. Porque muchas veces dicen, es que sí, escucho tal prédica, pero quien te está pastoreando no escuchas. Como que hay una situación que no concuerda. Déjate pastorear integralmente. Entonces, verso 4. Cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Hermano, para nosotros es estar ahí con la oveja. Pero esa oveja que está obedeciendo, esa oveja que ahí está en el redil, esa oveja que se está esforzando.
Porque muchas veces a la oveja se le dice, mira, haz esto, haz el otro, haz aquello, y termina por allá. No podemos nosotros, hermanos, salir de nuestro redil. ¿Por qué? Porque tenemos obligación con todas las demás ovejas. Entonces, para que una oveja reciba esa administración de que se está a su lado, haga caso. Y ahí vamos a estar, hermano, con usted en los momentos difíciles. Pero si no hay esa fe de decir, es que esta persona, puede ser hombre o puede ser mujer, es mi pastor. Entonces, hermano, no hay esa cercanía que debería de haber. Yo sé que muchas veces como ministros podemos tener el error de no acercarnos. Pero es que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces cuando uno ve, es que esta oveja aquí está, bendito Dios, vamos a atenderla. Si lo ponemos en el sentido literal, empieza a balar, ¿verdad? Ve, aquí estoy, ¿verdad? Y entonces uno hace caso. Esto es el lindo, hermano. Porque mire, aquí dice, tu vara y tu callado. La autoridad. Entonces está reconociendo esa autoridad que Dios le dio, porque no es nuestra. Esa autoridad que Dios le dio para defenderme. Porque empieza aquí, dice, por el valle más oscuro. Entonces en el valle más oscuro, la Biblia dice, en el Reina Valera 60 dice, en el valle de sombra y de muerte. Hay entidades espirituales que muchas veces están acosando a la iglesia. Pero que si reconocen esa administración pastoral, entonces están reconociendo que Dios le dio al ministro, a los ministros de ese lugar, una autoridad para defender a la oveja. Pero si la oveja no adopta ese ministerio pastoral, ese que a lo mejor muchas veces va a venir con palabra que va a doler, pero que es buena, es necesaria para mi vida, que hermano sea responsable, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y lo adopta, entonces tiene derecho a que se le defienda con esa autoridad que Dios le delegó para defenderlo de huestes espirituales de maldad. Hermano, esto está precioso, pero David empieza, es que soy oveja. Generalmente pensamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero yo digo que David sabía y decía, es que yo soy oveja. Yo sé que como oveja necesito que me alimenten. Yo sé que como oveja necesito que me den de beber. Que yo como oveja necesito que me estén guiando. Y entonces, hermano, tiene ese derecho a que lo defiendan. Tiene ese derecho a... Muchas veces les digo a los hermanos, mira, hermano, si vives muy lejos, pues están las clases por medio virtual. Y se las abrimos, no hay ningún problema. Nada más lo único que quiero es que ahí estés. Porque no es justo la veo en la semana cuando estoy haciendo mis chunches. No, hermano. Porque hay hermanos que sí se dedican y van al templo. Tú no vas a ir al templo si vives muy lejos. Porque a lo mejor nos ves de otros lugares. Hay hermanos que nos han visto de Estados Unidos. He visto que algunos nos ven de diferentes partes de Latinoamérica. Y si alguien tiene esa hambre y dice, es que ahorita no tengo quien me dé de alimento, pues nosotros te vamos a dar ese alimento. Porque ese alimento es gratuito. Fortalécete, llénate de la palabra. ¿Quieres clases? Te integramos. Pero, hermano, muchas veces dicen, no, es que tengo cosas que hacer. Pues está bien, cada quien determina. Pero en los momentos difíciles, ahí va a estar la autoridad de Dios para defenderte, para rescatarte, porque la vara es para golpear, tiene muchos sentidos, pero el callado es para jalar a la oveja. Entonces, rescatarla del peligro. Pero uno tiene que adoptar ese ministerio pastoral para poder, hermano amado, recibir estas bendiciones que son absolutamente hermosas. Entonces déjeme ir al verso 5. Me preparas banquete. Una vez que lo rescatan de allá, hay banquete. En banquete de presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza, mi copa está desbordada de bendiciones. Pero tuvo que pasar un proceso. ¿Un proceso de qué? De limpieza. Un proceso donde a pesar de estar en el valle más oscuro, ahí hubo el ministerio pastoral para decir, mira, haz esto, haz el otro, mira, ahora haz aquello. Bíblicamente hablando. Por eso en la consejería me gusta tener ahí la Biblia. Mira, lee esto, hermano. Para que no sea un consejo humano, sino que sea el consejo de parte de Dios. Entonces,
Después del peligro, la situación difícil, viene la bendición desbordante. Y anhelo con todo mi corazón que cada oveja que esté escuchando esto evolucione a la calidad de hijo, pero sobre todo que su vida sea desbordada en bendiciones. Pero para ello hay que acercarse al ministerio pastoral. No como lo vamos a idolatrar y le vamos a besar la mano. No, hermano, de ninguna manera. No, sino con la idea de que Dios puso gente para nuestra bendición. Dios puso ministros para bendecir nuestra vida, para catartizar nuestra vida, para equipar nuestra vida, para transformar nuestra vida por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, esto está hermoso. Ahora, verso 6, ciertamente tu bondad, tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Y ahí habla de casa, ya no habla del rebaño. Ya no habla de redil, habla de casa. La casa es para el humano, para aquel que llegó a la estatura de hijo. Entonces miramos que los versos que hemos estado tratando, la primera figura de la iglesia no tenía este trato porque ni siquiera sabía dónde estaba el amado. Y Jesús le dice, ve, sigue a las ovejas que obedecen y entonces vas a llegar con el amado. Sigue adelante, ya llegas como oveja, escucha la voz pastoral. ¿Con qué sentido? Para que sigas en este camino, en este proceso que se tiene que dar para que llegues a la casa del Padre. Entonces déjeme cerrar con esto, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 2. Dice aquí, mas el que entra, son letras rojas porque lo está hablando Jesús. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús entra, tiene un orden. Eso téngalo bien claro. Dios es un Dios de orden. Aunque es el dueño, no se anda saltando la tranca, no. El que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Podríamos hablar de esto a lo mejor la próxima semana, acerca de las voces. Pero mire qué importante, porque dice, va delante de ellas. El ministerio pastoral, hermano, va uno delante de las ovejas, no detrás. El ministerio pastoral va adelante para poder mirar hacia donde Dios quiere que vayamos. Tipo Moisés, donde Dios le decía, levanta el campamento, sigue a la nube. Y ahí va el ministro. Y entonces las ovejas tienen que caminar detrás del ministro. Y oyen su voz. Y conocen la voz de su pastor, de su ministro. Y puede ser hombre o puede ser mujer, lo hemos dicho y lo hemos enseñado claramente. De tal manera que entonces van detrás del ministerio pastoral. Y dice, y conocen su voz. Hermano, esto tenemos que entenderlo como ovejas. Porque muchas veces vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquello. Y mucha parte de la oveja no quiere ir. Si no conoces la voz de tu pastor, de tu pastora, hermano amado, ¿cómo vas a conocer la voz de Dios? Dice la Biblia, el que no ama a su prójimo, el que no ama al que no ve, no puede amar al que no ve. Si tú no conoces la voz de tus ministros, ¿cómo vas a reconocer la voz de Dios? Por eso hay mucha gente que le hablan de tal cosa y se pierde, hermano, porque no alcanzó a reconocer la voz pastoral. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero tenemos que entender que somos ovejas y que como ovejas necesitamos un pastor. Necesitamos el ministerio pastoral para podernos bendecir, para podernos sacar de un montón de situaciones que estamos ahí. A lo mejor atorados, angustiados.
Yo le diría a aquella persona que aún no se ha acercado a Cristo, es tiempo que te acerques. Ya no estés sufriendo, ya no estés triste, ya no estés acongojado, ya deja de acostumbrarte a una vida donde todos los días ya te aburrieron, ya no te ríes, ya no sonríes. Yo diría, ya es el tiempo de que busques del Señor, ya es el tiempo, es tiempo de que avancemos a una plena felicidad delante de Dios. Es tiempo de que avancemos a una prosperidad que viene de parte de Dios. Pero déjate pastorear para que a través de la palabra de Dios, a través del ministerio que Dios dejó como delegación directa para ministrar a las ovejas que son de Dios, no son nuestras, son de Cristo. Él pagó precio de sangre por cada uno de nosotros. Entonces, hermano, Dios te va a bendecir de una manera sobreabundante y vas a evolucionar a la calidad de hijo. De tal manera que como hijo eres heredero, hermano, de todas las bendiciones de tu Padre Celestial. Ya ahí, hermano, ya no se puede. Qué cosa tan hermosa. Hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Nos adoptó. ¡Ah, qué lindo! Pero tenemos que evolucionar a través de todos estos estadios. Entonces, hermano, pues definitivamente necesitamos, pues, recibir de parte de Dios esto. No por mentalidad humana y decir, bueno, está bien, me dicen que tengo que tener un pastor, lo tengo. No. Pídele al Señor, Señor, yo quiero realmente adoptar esto para mi bendición. ¿Sí? Para que podamos recibir todo esto. Para que podamos ser libres. Para que nos den alimento, para que nos fortalezcan, para que podamos descansar. No solamente me estoy refiriendo a un buen sueño, un buen 8 horas de sueño, ¿verdad? Por las noches. No, sino que estar, ¿cómo diríamos? Bien descansado, hermano. Porque hay gente que ya le pesa todo, le duele todo. Y Dios quiere hacernos descansar. Así es que vamos a orar y despedirnos en esta bendita noche. Y que el Señor les dé a cada uno en su corazón una revelación profunda del ministerio pastoral. Y que podamos recibir esas bendiciones para que nuestra vida sea transformada. Así es que pues vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por esta oportunidad, privilegio que nos das de escuchar una vez más tu palabra. Señor, ayúdanos a poder tener una revelación divina del ministerio pastoral. Que podamos nosotros, Señor, recibir esa fuerza de decir, bueno, Señor, entiendo que este hombre, esta mujer son tuyos, son enviados tuyos para ministrarme y que podamos adoptarlos. Señor, te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por mis pastores espirituales que tú me has dado a lo largo de toda mi vida. Los bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo con todo mi corazón. Y Señor, hoy los pastores que yo tengo, yo te suplico que los bendigas a donde quiera que se encuentren. Porque han sido y seguirán siendo de bendición para mi vida, y que hoy, Señor, por hoy puedo seguir siendo enseñado por ellos. Te doy gracias, bendigo a tu pueblo, bendigo a cada uno, Señor, de los que están hoy aquí y los que lo van a ver en el futuro. Señor, también los bendigo en el nombre de Jesús. Que sean bendecidos, que sean prosperados y que el Señor les dé más y más bendiciones. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre eterno. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues hasta aquí la enseñanza de este día. Le doy las gracias por haber esperado hasta este momento, que a pesar de que puede haber cerrado su teléfono, su computadora, su televisión, se ha quedado hasta este momento. Que el Señor lo bendiga por su paciencia y por su hambre de la palabra de Dios. Dios le bendiga, nos vemos el próximo sábado en las clases, que podamos tener más hambre de su palabra. Y hermanos amados, confiemos en el Señor. Él va por nosotros como poderoso gigante, guardándonos, resguardándonos, bendiciéndonos. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Bendiciones.